Hubo silencio sobre una canasta básica que alcanza niveles históricos también de lo alto que está. También hospitales que no tienen medicina y que las citas también se tardan demasiado. También el endeudamiento más histórico de la historia. Lo que acabamos de escuchar es todo lo contrario a una rendición de cuentas. Escuchamos el plan de quienes tienen en este momento el poder y nos están expresando su deseo de seguir manteniendo ese poder a costa de violentar las leyes y los principios democráticos. Creo que considero que pueden generar también muchos problemas a nivel de la democracia local, del derecho de participación de las personas. Esto es una idea que creo debe debatirse, debe hacerse público cuál es el estudio que está detrás para que efectivamente se reduzcan costos y sea más eficiente y a la vez llegue el desarrollo a las comunidades. No se han dado explicaciones por qué renunció el director de la DOM, ¿verdad? Creo que eso muestra el fracaso que fue ese esquema que se implementó desde hace más de un año y que esperamos que también no sean los municipios y la gente más pobre de los municipios más pobres y apartados de nuestro país quienes sufran ante esta medida. Hace varios años aquí en la Asamblea Legislativa, hace varios meses, de hecho venía así, pues, más bien con el anuncio. Yo creo que todo caso de corrupción debe investigarse sin excepción. Y bueno, lo que vemos normalmente en nuestro país es que se juzga a quienes han cometido actos de corrupción cuando ya salieron del poder. La pregunta es si esta guerra contra la corrupción que se ha anunciado esta noche va a aplicar a todos sin excepción o solo va a aplicar a algunos sectores y a otros no. Yo creo que la población salvadoreña quiere saber si está a la disposición de incluso hacerle la guerra a la corrupción, quienes han cometido actos de corrupción en esta misma administración. El presidente lo prometió, así como prometió que quien se robara un centavo de la emergencia sanitaria de la pandemia, pues él mismo le iba a meter preso y algo que eso no pasó. En esta Asamblea Legislativa se aprobó una ley para perdonar todas las irregularidades que sucedieron en la pandemia con las compras privadas. Estamos ante el anuncio de medidas que buscan concentrar más poder y que buscan también dejar sin espacio a quienes pueden tener una diversidad de pensamiento o ideas políticas. También pues la reducción del número de diputados es otra idea que vale la pena debatir, pero fuera de un contexto ya eminentemente preelectoral, porque parece que quien tiene todo el poder, quien tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, pues está dispuesto a usar todas las herramientas que tiene a su alcance para cargar los dados a su favor y mantenerse con ese poder absoluto en un momento donde hemos visto de forma flagrante que no se rinde con cuentas. País en donde no escuchamos una solución o una hoja de ruta sobre ese problema que tiene El Salvador con el bajo crecimiento económico, en donde El Salvador se coloca en el último puesto como país que menos crecimiento tiene en la región de Centroamérica. Es lamentable también cómo no se habló de la manera de cómo resolver esa problemática sobre el aumento de la canasta básica y en donde todos los salvadoreños día con día les cuesta llevar el alimento a su mesa. Creo que es importante que nosotros hagamos esta observación porque nosotros estamos acá para resolver los problemas de los salvadoreños y sobre todo también que estas condiciones de crisis económica generan otros problemas también en donde vemos como 9 de cada 10 salvadoreños piensan en dejar nuestro país e irse a buscar su sueño a otro lugar porque aquí en el país no encuentran la oportunidad para poder desarrollarse libremente. Escuchamos un discurso plenamente vacío en el cual no se planteaban las soluciones que los salvadoreños requieren en estos momentos de crisis económica que no solo está enfrentando el país, sino que también está enfrentando el mundo. Y estamos viendo cómo un órgano ejecutivo se enfoca en otras situaciones con respecto a la concentración de poder y no a la solución de los problemas que tienen los salvadoreños hoy por hoy. Vemos que la prioridad de este gobierno no es darle esa solución al pueblo salvadoreño para que puedan ellos poder solventar y poder llegar al final de mes y que el dinero les alcance, porque al parecer en el discurso del gobierno el dinero alcanza, pero en la realidad de los salvadoreños el dinero no le está alcanzando. Eso es lo que nosotros podemos señalar sobre esta situación y es lamentable que el presidente no se haya pronunciado al respecto de este tema.
esta fecha se utiliza para dar una rendición de cuentas del Ejecutivo durante su mandato de 4 años. Eso el presidente no lo hizo. Tampoco dijo qué iba a hacer en el último año que le queda de su gestión. Obvió totalmente responderle a los salvadoreños las promesas incumplidas. No existe un hospital Rosales en el que ya tiene 4 años de tener el dinero y el hospital no se ha construido. Tampoco se ha construido el hospital de Nejapa. Tiene el dinero para la construcción del viaducto de Los Chorros y tampoco ha sido desarrollada esa obra. Ha recibido 15 millones de dólares de esta Asamblea Legislativa para el aeropuerto en el oriente del país y lo único que han hecho es una destrucción de los manglares. Le prometió al pueblo salvadoreño que iba a haber un tren de interconexión para toda Centroamérica y tampoco lo hizo. Le prometió al pueblo salvadoreño que iba a construir 5,200 escuelas y no ha podido reconstruir ni una tan sola. Le prometió al pueblo salvadoreño que íbamos a tener el sistema de salud más moderno y mejor de Centroamérica y de América Latina. No existe ese sistema de salud. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas, porque el dinero en concepto de préstamos e impuestos los han invertido en negocios como el Bitcoin, los han invertido en negocios que no han sido rentables para el país ni tampoco para la gente. Tampoco explicó el presidente cómo va a salir de esta crisis financiera que vive el Estado, en el cual ningún organismo financiero internacional le quiere prestar a El Salvador debido a la baja calificación crediticia nacional e internacional. Lamentamos que el presidente no se haya referido a los problemas que le atañen a la gente, sino que haya venido a hacer 3 anuncios que en realidad le corresponden hacer un análisis previo a la Asamblea Legislativa. Pero lo que vimos es cómo la concentración de poder desde el Ejecutivo y el desmantelamiento del Estado de Derecho poco a poco se está entronizando en el país y estamos en las vísperas de un gobierno dictatorial. Lamentablemente, en este 4º año que vino el presidente de la República acá a la Asamblea a dar su informe sobre lo que había hecho en este periodo, no escuchamos absolutamente nada de cara a la crisis que podemos tener los salvadoreños. No escuchamos nada en cuanto al tema del sector agropecuario en general. No escuchamos cómo se va a garantizar la comida de los salvadoreños con nuestros productores nacionales. Estamos ante una emergencia nacional por una crisis alimentaria que está a las puertas de este invierno. No vemos una reunión de gabinete donde se estuviera ya viendo que el ministro de Agricultura, que el ministro de Medio Ambiente y el presidente de la República estuvieran dando soluciones para garantizar la comida de los salvadoreños. Bueno, en primer lugar, estos anuncios era algo que ya se venía escuchando en el radar, digamos, de la agenda nacional desde hace muchos meses. Ya hemos dicho que al final no responden a una estrategia tal como ellos lo plantean en el discurso, sino que ante la pésima gestión municipal que ha desarrollado nuevas ideas en la mayoría de los municipios, porque son la mayoría los que ellos gobiernan, tenemos casos emblemáticos como Mexicanos y Soyapango, donde las gestiones municipales les han dejado obviamente una situación bien complicada de cara al proceso electoral y esto de anunciar la eliminación de municipios, que se van a crear 44 alcaldías en el manejo que hacen ellos, responde a eso, a una estrategia electoral, pero que además de fondo lleva implícita esa aspiración de concentración de poder que este gobierno ha dejado clara desde el inicio. Creo que en el tema municipal se vio cuando se eliminó el FODES, cuando se centralizó la obra municipal en la DOM, y ahora hay ya digamos un reflejo claro de que los problemas
siguen ahí, las comunidades demandan respuesta a las problemáticas en sus territorios y ese esquema de concentración de poder, tal como hoy lo anuncian con la eliminación de municipios o de alcaldías, como ellos lo llaman, al final quien va a pagar los platos rotos es la población, esa a la que hoy, con la distribución que existe de la responsabilidad en cuanto a la obra municipal, a programas o proyectos para los municipios, no le llegan, mucho menos pasará con el esquema que ahora plantea el gobierno. Y esto, como lo digo, es desde el esquema y los intereses particulares de este gobierno tras el fracaso de las gestiones municipales que actualmente ellos tienen. Y su opinión respecto a la reducción de diputados y qué tan viable es que se logre hacer antes de la elección que se viene. Bueno, miren, yo creo que como es parte de la estrategia electoral de ellos y que también definitivamente los números no les cuadran, el sentir de la población ante una asamblea legislativa que aún con una mayoría oficialista no responde a las principales problemáticas de la gente, como por ejemplo la fuerte crisis económica que hoy golpea a las familias, que también fue la gran ausente en el discurso de esta noche. No se dijo ningún punto, ningún elemento, primero de la grave situación económica que hay en el país y luego de lo que el gobierno en teoría debería estar haciendo para frenar esa crisis que afecta el bolsillo de las familias. Y digo esto porque al final ellos saben que la valoración actual es una correlación mayoritaria acá del Ejecutivo que no da respuesta a esos problemas. Obviamente los resultados electorales de cara a las proyecciones 2024 no les salen como ellos quisieran y por eso van por esa vía. Es también una medida de carácter electoral para ellos de seguir concentrando poder y nada tiene que ver con lo que en el discurso plantean, porque al final cuando se va a dar un tipo de decisión como esta, hay que hacer una valoración y un análisis donde no solamente se debe ver territorio, sino que también los niveles de representatividad. El tema de la elección en nuestro país para las diputaciones tiene a la base la representatividad, la población y en esto se requiere un sumo cuidado. Habrá que esperar el contenido de la propuesta como lo plantean, porque si no podemos estarnos enfrentando también a departamentos que puedan quedar con subrepresentación o sobre representados. Y yo, teniendo en cuenta el antecedente de cómo funciona este gobierno y además cómo funcionan sus diputados en esta Asamblea Legislativa, que solo aprietan el botón, de seguro no se va a desarrollar un proceso amplio de debate, de consulta, que sería lo ideal ante una modificación de lo que ellos están planteando, porque al final cuando se dan reformas de este carácter, hay que tomar en cuenta primero el contexto que vive el país, pero también todo el recorrido histórico que ha existido para poder haber llegado, digamos, a constituir un sistema como el que tenemos. Y que esto sea anunciado meses antes de un proceso electoral, realmente bien irresponsable porque el calendario electoral ya está corriendo. Ha habido también presupuesto en torno al sistema como lo hemos tenido hasta ahora. Pero no es de extrañarse porque al final este gobierno, por satisfacer sus intereses particulares de seguir concentrando poder y controlando todo, obviamente va a hacer esto y quién sabe qué otras cosas más de aquí a lo que resta la elección. ¿Qué opinión tienen sobre ese anuncio que hizo también de la fiscalía que está allanando la vivienda, bueno, los bienes del expresidente? Incluso hizo como una burla al frente que no habían aplaudido ese anuncio. Bueno, yo creo que es importante decir que, primero que sobre el discurso de esta noche, la población ha quedado esperando más, específicamente sobre los problemas que realmente vive en el día a día la población, que fueron los totales ausentes en el discurso de esta noche por parte del presidente. Debo decir también que precisamente sobre esa interpretación, o mejor dicho, manifestación del presidente, claro, él quiere que donde todos vayan, todos le aplaudan. Y yo creo que todos ya nos esperábamos un tipo de discurso así. Lamentablemente en este país los funcionarios de gobierno están al servicio de aquel quien está tomando las decisiones y son el primer coro de aplauso, es decir, la Asamblea Legislativa es una muestra de ello. Los mismos diputados han perdido total identidad y son unos serviles, en este caso, del órgano ejecutivo. Claro, habemos algunos
que realmente tenemos criterios y no cumplimos los caprichos que ahora el presidente de la República tiene, como es un aplauso, por ejemplo. Yo creo que hay problemas más importantes en este país al que ponerle atención que a un aplauso o no para el presidente de la República. Aquí lo que necesita este país es estar resolviendo los problemas de la crisis económica que hoy por hoy no han sido abordados, que han estado ausentes y que la población sigue esperando que se les resuelva.